Nuestro expositor para el tema es economista, administrador de empresas, ingeniero de producción e ingeniero electricista y empresario. Lleva 22 años de experiencia como docente universitario, 26 años de experiencia laboral en el sector público y privado con cargos de nivel directivo. Es conferencista, consultor, asesor y ejecutivo con competencias para el direccionamiento estratégico, liderazgo, trabajo en equipo y por resultados, pedagogía e investigación y manejo de la segunda lengua, el inglés. Nuestro ponente es de nacionalidad colombiana. Nos estamos refiriendo al doctor Edgar Ibarra Ayerbe, a quien lo recibimos con fuertes aplausos. Buenos días para todos. Ante todo, me siento muy complacido de tener la oportunidad de compartir con ustedes en esta mañana. Muy honrado de haber sido invitado a participar en este seminario internacional, y quiero plantearles un tema que viene muy a propósito de esa vocación del aporte del contador público en el desarrollo empresarial, dice, en un mundo globalizado, ¿cierto? Esto tiene un nombre bastante grande y nos estamos acostumbrando a hablar del mundo globalizado, la globalización, la internacionalización, mundialización, pero estamos llamando, y digo en general en la comunidad académica internacional, estamos acostumbrándonos a llamar a cualquier cosa internacionalización. Es más, hacemos uso de denominaciones como si fuesen sinónimos, y me quiero referir en este primer momento a la necesaria diferenciación entre internacionalización, mundialización y globalización, para precisar varios aspectos. El propósito que tengo en este momento, que afecten a los jóvenes que se están formando como contadores públicos los próximos 80 años, ¿vale? Entonces, primero, si decimos internacionalización, mundialización y globalización, nos estamos refiriendo a tres procesos que, si bien no tienen una conceptualización universalmente validada, es decir, podemos encontrar diferentes aproximaciones conceptuales a los tres términos, sí hay algún grado de consenso sobre cómo entrar a diferenciar cada uno de ellos. A todos les puede llamar la atención la pizarra. Voy a tratar de escribir grande para que alcancen a ver los de atrás. Le tengo pánico a una cosa, y es a que las presentaciones en PowerPoint se le vuelvan a uno karaoke. Es decir, si se va la luz, ¿qué pasa? ¿Nos varamos? No, tenemos que seguir. Si se daña el tablero acrílico, ¿qué hacemos? Seguimos también. Me gusta escribir. Quiero compartirles algunas ideas, y como va a quedar el tablero, quiero que en la medida de lo posible, cada uno, ya como todos tienen el smartphone, al final les saque una fotografía y lo presenten. Este fue el resumen de la conferencia. No voy a borrar ninguna parte. Como nos quede, así lo vamos a conservar todos como memoria de este espacio especial de encuentro en el seminario internacional. Entonces, lo primero, estamos hablando de una parte de la internacionalización. Yo estoy pensando más en los que están en la última fila. ¿Se alcanza a ver? Al menos internacionalización. Súper. Miren ustedes, estamos hablando de un proceso que tiene como protagonistas es a los estados-nación. Detrás de la internacionalización lo que está es el estado-nación. Y aquí tenemos elementos que se combinan de las ciencias empresariales, las ciencias jurídicas y, por supuesto, en este ámbito en particular, con los negocios internacionales de manera particular, la contaduría, la economía, la administración. Miren, y las ciencias políticas. Si estamos hablando que el protagonismo de la internacionalización le corresponde a los estados-nación, su propósito fundamental es favorecer el flujo transfronterizo de bienes, servicios, ideas, personas e información. No sé si soy preciso cuando digo esto. Si la internacionalización tiene como protagonistas a los países, lo que se procura es favorecer ese flujo transfronterizo. Y estamos hablando de productos en general que pueden ser bienes, servicios, ideas, procesos, información, personas, etc. En la medida en que se trata de un protagonismo estatal,
quiere decir que las partes que llegan a un acuerdo tienen que mediarse necesariamente una relación de voluntariedad para el proceso. Es decir, se suele tipificar que es un proceso consciente y deliberado. No es fortuito. Ejemplo, cuando el Perú como pionero en los países de la región suscribió un tratado de libre comercio con Estados Unidos, hubo una serie de rondas de negociación a través de las cuales se llegó a un acuerdo de voluntades entre partes de manera consciente y deliberada. Ahí estamos ante un caso concreto, un ejemplo específico de internacionalización, pero vamos diferenciándolo. Entonces, ¿en qué consiste la globalización? Porque no es lo mismo. Y aquí vamos a derrumbar algunos mitos. La globalización como proceso también corresponde a una relación que se termina definiendo a través de la intensificación de las relaciones de intercambio entre empresas y sectores industriales. Más despacio, ¿cierto? ¿Qué se da? Producto de lo anterior, de la internacionalización, empresas y sectores industriales en su conjunto comienzan a estrechar aún más ese flujo de intercambios de bienes, servicios, ideas, personas, información, de tal manera que aquí los protagonistas en la globalización no son los estados-nación, sino directamente las empresas. Con esto y me excuso por la manera como lo voy a expresar, porque me dirijo especialmente a jóvenes en formación. La globalización no es un invento del imperio. Como dice un gobernante de la región, la globalización no es una imposición de nadie, es algo que resulta de la intensificación de las relaciones de intercambio entre empresas y sectores industriales para desarrollar sus funciones sustantivas de producción, distribución, consumo e inversión. Tenemos claras las funciones básicas de cualquier empresa, y a eso le estamos apuntando todas las disciplinas en el marco de las ciencias empresariales: acompañar y apoyar las funciones de producción, distribución, consumo e inversión. Pues esas funciones las empresas y los sectores industriales comienzan a desarrollarlos en más de una economía, en más de un país. Es más, hay empresas que producen en un país, incluso en una ciudad, en un pequeño pueblo, y exportan a otros países. Ni siquiera producen para el consumo local o doméstico, sino que todo va dirigido al mercado internacional. Entonces vean ustedes que cuando hablamos del protagonismo de empresas y sectores industriales, aquí lo que se da es la intensificación de esas relaciones de intercambio de una parte, y por el otro lado, que es la parte que normalmente resulta más difícil de entender, es que la globalización no implica un proceso consciente o deliberado, sino que se parece mucho a las relaciones de pareja. Las cosas se dieron. Se intensifican esas relaciones de intercambio y comienza a estrecharse esa maraña de relaciones entre unas y otras empresas ubicadas en distintos países, de tal manera que surge el fenómeno que después le ponemos nombre, lo etiquetamos, lo rotulamos como globalización. Vean la gran diferencia entre internacionalización y globalización. Resumo hasta acá. Si en la internacionalización hablamos de un protagonismo de estados-nación para favorecer las relaciones de intercambio, en la internacionalización de lo que estamos hablando es de esas relaciones, la estrechez de esas relaciones de intercambio, pero a cargo de empresas y sectores industriales, que tuvo su origen efectivamente en la consolidación de los mercados de capitales, pero que tiene implicaciones hoy por hoy no solamente económicas, financieras, sino también políticas, sociales, culturales, tecnológicas, jurídico-legales, ambientales, de salud pública, de todo orden. Y más aún, ya cada vez más estamos hablando de otro término, que es la mundialización, y esa es la que a la nueva generación de profesionales les va a corresponder de manera especial. En materia de educación solemos decir que quienes acompañamos los procesos de formación, formamos a profesionales de generaciones futuras con conocimientos del presente basados en nuestra formación del pasado. Es decir, que estamos mal, ¿sí o no?
Lo que se les viene a ustedes es de manera fundamental un proceso de mundialización. ¿Y en qué consiste y cuál es la diferencia? El protagonismo de la mundialización va a estar a cargo, una vez más, de Estados-nación, pero a través de lo que se conoce como órganos de tipo supranacional. Supranacional. Y aquí viene algo que en las ciencias políticas, vinculada con nuestras ciencias empresariales, implica grandes debates para la actualidad, y es hasta dónde se está perdiendo el carácter o el papel geopolítico de la frontera como espacio de separación entre Estados-nación. Hay una pérdida de valor de la frontera, se van desdibujando, se van diluyendo a través de estos organismos supranacionales, donde cada uno de los Estados-nación cede su cuota de soberanía en favor de las decisiones de carácter supranacional. Les pongo un ejemplo y hablemos de mi país. Ustedes recuerdan que los países de la región, especialmente dos, pero los países de la región en general, se manifestaron en desacuerdo en un gobierno anterior del presidente Álvaro Uribe, porque había establecido un convenio con las fuerzas norteamericanas, fuerzas militares norteamericanas, para 6 bases de la Fuerza Aérea Colombiana. Los países de la región dijeron: queremos ver el alcance del acuerdo. Nadie dijo que las bases iban a estar fuera de Colombia. Las bases eran 6 bases, estaban ubicadas en 6 puntos estratégicos dentro del territorio colombiano, y el acuerdo era entre Colombia y Estados Unidos. La pregunta: ¿por qué Colombia tenía que darle explicaciones a la comunidad internacional, a los países de la región, y digámoslo con nombres propios, especialmente a los gobiernos de Ecuador y de Venezuela, sobre esas bases de las fuerzas militares norteamericanas en territorio colombiano? Quiere decir que ya los países en este momento no son tan autónomos ni soberanos como antes, que ya uno no puede hacer en su casa, llevémoslo a nivel micro, que uno ya no puede hacer en su casa lo que se le antoje, sino que definitivamente hay que dar cuenta de lo que se hace aún de puertas para adentro a los mismos vecinos. Y la cuestión es que los Estados-nación, una vez más, de manera consciente y deliberada, ceden su cuota de soberanía en favor de esos organismos supranacionales. Vean qué implicaciones tiene eso, incluso hasta en el ámbito, para los abogados que están aquí, en el ámbito del derecho. Porque, por ejemplo, cuando hablábamos de internacionalización no más, lo aplicable era el derecho público puro, en términos de que una de las partes que intervienen en el proceso se corresponda con el Estado-nación a través de su gobierno. En tanto que cuando hablamos de globalización y de mundialización, fundamentalmente ya surgen figuras como es el derecho internacional público y en otros aspectos el derecho internacional privado, según aquello sobre lo cual se está regulando. La cuestión es, primero, son 3 procesos claramente diferenciados, pero estrechamente relacionados. No podríamos hablar de lo uno sin lo otro. Ejemplo, no podríamos hablar de globalización si no se estuviese dando previamente un proceso firme, sólido en materia de internacionalización, donde los Estados-nación viabilicen ese flujo transfronterizo de bienes, servicios, ideas, personas e información. Por el otro lado, tampoco podríamos estar hablando de mundialización si no se estuviesen dando de manera concurrente procesos como los de internacionalización y los de globalización, donde en la mundialización lo que se quiere es regular de manera supranacional asuntos que ya no conocen o no reconocen la frontera como sus principales límites. Pongámosle ejemplo a eso. Resulta que en la comunidad internacional había una práctica de negocios que era: yo incursiono como empresa en un nuevo mercado simplemente poniendo un precio por debajo incluso de mis costos, ¿sí o no? Y me podía dar ese lujo porque como yo ya tengo presencia en otros mercados donde manejo unos márgenes adecuados, pues lo uno lo compenso con lo otro, y eso me permite posicionarme en ese nuevo mercado, sacar a mis competidores, y cuando ya esté ubicado en él, simplemente fijo los precios que quiera.
La cuestión es la comunidad académica, la comunidad internacional a través de la Organización Mundial de Comercio se da cuenta de ese tipo de prácticas hace muchos años y saca las famosas políticas antidumping. Todos los conocemos, ¿cierto? La cuestión es, no es una decisión simplemente de Organización Mundial de Comercio donde hay una cantidad de países representados. La cuestión es que tienen en esos países miembros la obligación de reglamentarlo ante el respectivo ministerio en los territorios que ellos se encargan de regular. Entonces fíjense cómo la decisión surge de un organismo supranacional y finalmente se lleva como política pública a cada uno de los territorios nacionales. Tenemos hasta ahí claramente diferenciados, pero estrechamente vinculados, internacionalización, globalización y mundialización. Hasta ahí vamos bien ubicados, ¿cierto? Viene la otra cuestión, es que resulta, si quieres pasemos a la otra, resulta, y aquí lo anterior, y aquí les voy compartiendo mis datos porque me interesa seguir en contacto con todos ustedes en medio de estas discusiones. Resulta que cuando hablamos de el papel del contador público en ese desarrollo empresarial, yo aquí quiero señalar algo de manera explícita para todos. El contador público tiene ventajas comparativas y competitivas con otras profesiones del ámbito de las ciencias empresariales. Y no lo digo porque estén en un auditorio presuntamente de más contadores públicos en formación y de contadores públicos ya formados o egresados, sino porque hace parte de la realidad en el ámbito organizacional. Les voy a compartir qué problemática estamos viviendo en Colombia. Los contadores públicos ya se cansaron de ser simplemente los que están en el fondo de la empresa llevando registros y asientos contables. Limítese a hacer asientos, no piense, solo registre. Usted es lo más parecido a la extensión de la máquina, limítese a ello. Se acabó. La nueva generación de contadores públicos está reclamando el sitio que les corresponde en el ámbito organizacional. Y cuando hablan de sus aportes para el desarrollo empresarial, es porque efectivamente ustedes tienen el dominio y el manejo de una información que es de las más relevantes en el ámbito organizacional. En la consultoría, en mi despacho privado, yo he podido ver empresas de diferentes sectores de negocio, de diferentes tamaños, no solo nacionales, sino multinacionales, que el gerente, teniendo una formación no propiamente de las ciencias empresariales, comienza a darle vuelta a los estados financieros como si estuviesen escritos en mandarín o en svenska. No saben qué significa ello y terminan diciéndole al gerente financiero, bueno, pero aquí qué dice, ¿estamos bien o estamos mal? Porque no tienen la más remota idea, son de los que todavía piensan que la prueba ácida quema. Entonces hay que cogerla con cuidado. La cuestión es, fíjense ustedes, tienen ustedes el dominio de la información, del manejo de la información contable y financiera de la empresa, y se los planteo como economista, como administrador de empresas y como ingeniero. A ustedes les queda más fácil aproximarse a la disciplina gerencial que a alguien de otra área del conocimiento acercarse al manejo de lo contable y lo financiero, porque a eso ustedes le han dedicado todos unos años de formación en su carrera profesional, mientras que a los otros pretenden aproximarse al área de lo contable y lo financiero con unos cuantos cursos, con un posgrado, y jamás llegarán a ser contadores públicos. En un país como Colombia, y me imagino que Perú no es la excepción, jamás podrán firmar como contadores públicos, jamás podrán ser revisores fiscales, como en el caso colombiano, jamás podrán llegar a los niveles de desempeño en el marco de la auditoría empresarial, la auditoría financiera, auditoría administrativa, auditoría contable, como lo lleguen a hacer ustedes. Jamás participarán en el ámbito de la auditoría forense, incluso en la auditoría de sistemas, porque estamos hablando de sistemas de información, en el ámbito de lo contable y lo financiero, como sí lo pueden hacer ustedes. Quiero compartirles de manera muy resumida en consecuencia, a continuación, qué es esa partecita que quiero dejarlos motivados para que ustedes la incursionen en los próximos años de manera paralela a su formación contable y financiera. Resulta que en esta área del conocimiento, que como en el caso de esta universidad, veo que es Facultad de Ciencias Empresariales, como en el caso europeo,
En otros ámbitos, como Colombia, toca tomar aire para poder decir el nombre completo de la facultad. Toma uno aire suficiente y dice facultad, como de donde provengo. En el caso de la Universidad Libre, vean el nombre de la facultad arriba: Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Esta facultad, en Colombia trabajo con dos universidades, con la Universidad Libre, que es la camiseta que tengo puesta en este momento, y con la Universidad de La Sabana, específicamente en la Dirección General de Posgrados de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas. Pero específicamente, vean con el nombre de Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, uno diría, pues mínimo con ese nombre hay Administración, Economía y Contaduría. Pues solamente hay Administración y Contaduría, y de hecho Contaduría es la carrera más antigua. Contaduría lleva 40 años en esa universidad, y entre otras universidades colombianas, en esta es donde específicamente se está adelantando esa redefinición en la formación del contador público para orientarlo en su rol gerencial, que es el sitio que le corresponde en el ámbito de las organizaciones. ¿Qué sabemos de distinto? Todo puedo darle la vuelta porque después no ven los de atrás. ¿Qué sabemos de diferente? Se los voy a resumir de la siguiente manera. Vean, pues resulta que estamos hablando de unas disciplinas estrechamente relacionadas, para solo hablar de esas tres: la economía, la administración y la contaduría. ¿Qué nos une? La organización, y el título del seminario habla específicamente de su papel en el apoyo al desempeño empresarial de las organizaciones en un mundo globalizado. Si alcanzan a ver atrás, aquí hay tres círculos concéntricos, tres círculos con el mismo centro. Al círculo externo lo voy a llamar administración, al círculo intermedio lo voy a llamar gestión, y al círculo interno lo voy a llamar gerencia. En esta área del conocimiento la cuestión es mucho más complicada que en otras áreas del conocimiento, porque aquí sí que es cierto que no hay ningún término que tenga una definición universalmente válida. De hecho, si uno mira la literatura anglosajona, aquí estoy tratando de comparar tres términos: administración, gestión y gerencia, porque quiero ver el perfil que debe tener el contador público para asumir la administración, la gestión y la gerencia. Y resulta que si uno lo mira en la literatura anglosajona, no hay administración, gestión y gerencia, solo hay administration, administración, y management o gerencia. No existe gestionation ni nada que se le parezca. O sea que la gestión es propiamente latina, y efectivamente así lo es. La gestión existe en español, en francés, en portugués, en italiano, en lenguas latinas. En las lenguas anglosajonas no existe gestión. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Hay un debate tradicional en esta área, como en otras, en el caso de las ciencias contables no es la excepción, sobre si la administración es una ciencia, una técnica o un arte. Y aquí hago un paréntesis pequeño. En esta misma universidad, en la Universidad Libre, en Colombia, fui director del Instituto de Posgrados por 2 periodos. Presentamos y notificamos ante el Ministerio de Educación Nacional colombiano el programa de maestría en ciencias contables. Fueron a visitarlo 3 pares académicos antes de ser aprobado por parte del ministerio. Sorpréndanse, los pares académicos, contadores públicos con doctorado en el exterior, negaron ese registro calificado en la primera visita, porque la contaduría no era una ciencia. Menos mal eran contadores. Yo pensé que habían mandado ingenieros, abogados, arquitectos o hasta economistas de pronto. La cuestión es que cuando asumo yo la dirección del Instituto de Posgrados, digo, bueno, ese es el problema: maestría en contabilidad. Y obviamente hubo algunos aspectos de rediseño, epistemológicos, se presentó, volvieron los mismos pares encantados con el programa, pero en esencia era el mismo. La cuestión es que ya no se llamaba maestría en ciencias contables. Si ustedes como contadores públicos no creen que la contaduría es una ciencia, pues se va a quedar definitivamente en lo operativo. En el mundo se vienen adelantando líneas de investigación muy robustas alrededor de las ciencias contables, como es el caso de la contametría, para hacer precisamente otro tipo de análisis y validación de la información. La cuestión es que efectivamente le pusimos como columna vertebral en materia investigativa la contametría, que en Brasil la llaman contabilometría, y en el caso europeo hay muy pocas experiencias en esa área, en esa línea del conocimiento.
La cuestión es, cierro el paréntesis, en esta área del conocimiento sí que es más complicado. Hay un documento, si ustedes lo buscan en San Google, tal vez lo encuentren. Se titula así, es que los jóvenes son expertos en Google. En Colombia, por lo menos, me imagino que aquí también. Y se llama así, administración, ciencia, técnica o arte. Más o menos tiene unas 500 páginas, o sea que se van a entretener harto. Lo único malo es que uno termina las 500 páginas y queda en la misma. Porque le dice por qué podría ser ciencia, por qué podría ser técnica o por qué podría ser arte, pero deja que sea el lector el que lo decida, porque eso no es un debate acabado. Aquí lo vamos a resolver, que necesitamos ser muy prácticos. Decimos, la administración es una ciencia, la gestión es una técnica y la gerencia es un arte. Sin entrar en mayores detalles epistemológicos, cuando hablamos de una ciencia, nos referimos a un conjunto de conocimientos de contenido, vean lo que voy a decir, fundamentalmente, no exclusivamente, fundamentalmente teórico. Cuando nos referimos a un arte, nos referimos a un conjunto de conocimientos fundamentalmente de naturaleza práctica, insisto, fundamentalmente, no exclusivamente. En la ciencia hay teoría y práctica, en el arte hay teoría y práctica, pero hay una vocación fundamental en cada una de ellas. En cambio, cuando hablamos de la técnica, hablamos de un conjunto de conocimientos de naturaleza teórico-práctico. La cuestión es que en la administración como ciencia se ocupa de unos elementos que podemos llamar aquí teleológicos de la organización. Como todos somos expertos en raíces griegas, las sacamos rápido, ¿sí o no? Teleológicos, viene de logos, esa es la fácil. ¿Qué quiere decir? Esa. Tratado, estudio, y telos es objetivo. Por lo tanto, los elementos teleológicos corresponden a todo aquel nivel de propósito y cometido organizacional que nos permite definir en el presente el futuro deseable de una organización. Por eso es que la teleología en el ámbito organizacional se mueve en el mundo de las ideas e incluye cosas que todos hemos escuchado. Eso no es ajeno para el contador público. Ayúdenme todos, como misión, visión, de a uno. Objetivos, cabe. ¿Cuál? Estrategias no, ya les digo por qué. Así, de propósito, metas, eso. Todo lo que tenga que ver con propósito y cometido organizacional hace parte de los elementos teleológicos de la organización y de ellos se ocupa la administración. ¿Listo? Claramente diferenciada la administración. Me paso a la última. La gerencia, en cambio, es el arte, decimos, encargado de los elementos, y aquí va otra palabra, deontológicos de la organización. Y cuando decimos deontológicos, una vez más, expertos en raíces griegas, logos, ya lo sabemos, tratado. Deontos, este término surge en las ciencias jurídicas y el derecho originalmente, y se refiere al tratado del deber ser. Llevado al ámbito de las ciencias empresariales, se constituye en aquello que se debe hacer para darle alcance a unos propósitos. Por eso, si en la teleología nos movíamos en el mundo de las ideas, en la deontología nos movemos es en el mundo de la acción. ¿Sí vemos las dos caras de la misma moneda? Mundo de las ideas, mundo de la acción. En las empresas que conozco en muchos ámbitos, en muchos países, eso lo reconoce uno en las empresas. Unos son los que dicen qué es lo que hay que hacer y otros son los que lo hacen. Difícilmente uno ve a un gerente financiero que le anuncia a la empresa: para el último trimestre del año vamos a incrementar el margen del EBITDA en un 5%, diciendo: venga, entre todos vamos a conseguirlo. Voy a ir a través de todos los procesos de la organización para que veamos qué es lo que hay que hacer. No, lo anuncia y dice: estaré verificando ese indicador a la finalización del último trimestre del año. Un gerente de mercadeo dice: en el último trimestre del año queremos incrementar las ventas en un 25,8%. Todo el mundo queda a cuadros. ¿De dónde saqué esa cifra? Nadie sabe de dónde, pero suerte, lo estaré verificando. Y él lo anuncia, él no se va con su fuerza de ventas a incrementar ello. Lo mismo pasa con todas las áreas y procesos de la organización. ¿A través de qué hacemos en el ámbito organizacional? Actividades, y aquí viene la ayuda de ustedes, tareas, procedimientos,
procesos, pero todo el mundo sabe, ¿no? Procesos, todo aquello a través de lo cual hacemos en el ámbito organizacional. Problemas en las empresas, y aquí se los comparto más como consultor empresarial. Si a mí me pidieran, resuma los problemas que usted ha visto en las organizaciones, yo le diría, se fue. Son 3. 1, las empresas se proponen cosas que no son viables de llevarlas a la práctica. Problema número 2, las empresas hacen cosas que no permite darle alcance a lo que se han propuesto. Y problema número 3, de otro tipo de empresas, los 2 anteriores. Ni hacen lo que está previsto, ni logran hacer lo que efectivamente permitirá darle alcance a lo que se han propuesto. ¿Se dan cuenta que dejé de última la gestión? Pues la gestión surge en el contexto organizacional latino, y ya me he explicado a qué me refiero con esto, no Latinoamérica, sino las lenguas latinas. Surge como la técnica encargada de la articulación y coordinación entre los elementos teleológicos y deontológicos de la organización, entre el mundo de las ideas y el mundo de la acción. Dicho de otra manera, esta administración, si se ocupa del futuro deseable de la organización, lo voy a poner aquí arriba, le corresponde además la formulación, por eso no poníamos estrategia, la formulación de la estrategia corporativa. ¿Ven? Por acá arriba, la formulación de la estrategia corporativa. Si en los elementos deontológicos tenemos a cargo el mundo de la acción, del hacer en el ámbito organizacional, aquí le corresponde la ejecución de la estrategia corporativa. Y si a la gestión le corresponde esta articulación, pues aquí le corresponde la evaluación de la estrategia corporativa. Y tenemos además combinado en este modelo 3 niveles típicos del ámbito de la estrategia en el mundo de las organizaciones: formulación, implementación o ejecución y evaluación de la estrategia corporativa. Eso se articula a su vez, y el ámbito organizacional es el de lo público, se articula, como se le denomina en la hechura de las políticas públicas, con los 3 niveles: formulación de políticas públicas, ejecución de políticas públicas y evaluación de políticas públicas. Y una cosa más, ustedes en el ámbito de las disciplinas como la administración y la economía, escuchan frecuentemente el correlato entre esto y las fases del proceso administrativo. Todos lo conocen: planeación, organización, dirección y control. Pues la cuestión es que si en la planeación damos respuesta a una serie de preguntas sobre el futuro deseable de la organización, si en la organización, como fase del proceso administrativo, hacemos básicamente 2 cosas. 1, asignación de recursos, y aquí es importante que de una vez lo compartamos. Recurso en el ámbito organizacional cubre información, tecnología, infraestructura, equipo, maquinaria, todo lo que quieran, menos, voy a poner aquí el apellido, humanos. En la gerencia moderna ya no hacemos uso de esa denominación, porque todos sabemos que la administración tuvo sus orígenes, fue en la ingeniería. Dicho de otra manera, los padres de la administración fueron ingenieros, y desde la ingeniería un recurso es todo aquello que 1, se usa para un fin, 2, se agota con su uso, 3, es susceptible de reposición. Pongan el apellido humano y verán lo que queda. Alguien podría decir: por eso te contrato porque te necesito para algo, si no, no te contrataba, ¿sí o no? 2, se agota con su uso, ¿no? Se va achuecando con el paso del tiempo. Y 3, se achueca tanto como es susceptible de reposición, que lo cambio por 2 más jóvenes a los que les pago la mitad de aquel y me producen el triple. Esa es la concepción clásica. En la gerencia moderna todos han escuchado capital humano, talento humano, factor humano, gestión humana. Pero hay 2 funciones en organización: asignación de recursos, y la otra clave es la ingeniería o arquitectura organizacional, es decir, el diseño de la estructura organizacional. ¿Dónde están las personas? En la dirección, en el manejo de iniciativas individuales y colectivas, para que, haciendo uso de unos recursos en el contexto de una estructura organizacional, permita darle alcance a unos propósitos. Y viene la última, el control, donde hay 2 corrientes en la gerencia moderna. Una, la tradicional, el control como verificación o examen. En el tiempo que estuve de director de posgrados, manejaba posgrados en auditoría de control interno y aseguramiento.
otro en revisoría fiscal y auditoría externa, otro en gerencia tributaria, otro en el área y otra en gerencia financiera y la maestría en contabilidad. La cuestión es que cuando uno entraba a revisoría fiscal y auditoría externa y auditoría de control interno y aseguramiento, me excuso con los que lo estén ejerciendo, los auditores tienen cara de auditor. Claro, porque es que se mueven todavía en esta concepción del control como verificación o examen y tienen un defecto de nacimiento, un ojo más chiquito que el otro, que les hace ver que todo lo están poniendo en tela de juicio. ¿Se han dado cuenta? Está cuestionando permanentemente. Yo entraba a esos posgrados y lo primero que le decía a mis estudiantes al darles la bienvenida es: bienvenidos, primero que todo, quiten esa cara de auditores que tienen, porque ya la auditoría no consiste en la verificación o examen, sino que en el marco de la gerencia moderna corresponde más es al seguimiento y acompañamiento. Y entonces esto redefine el rol del auditor, porque no solo señalo la oportunidad de mejora, sino que doy los cómo se mejora, y fuera de eso, me quedo acompañando el proceso en la implementación de la mejora, y finalmente me aseguro de que se alcance la mejora. Si todas las auditorías fueran así, cambiaría mucho la perspectiva de la auditoría. Uno escucha en las organizaciones públicas y privadas a la gente preocupada: el miércoles tengo auditoría, y la gente tiene cara de estrés. En cambio, si la auditoría se manejara como seguimiento y acompañamiento, seguramente que todas las áreas y procesos de la organización dirían algo como: audítame, porque sería una oportunidad maravillosa para que le enviaran a uno expertos y pudiera. Ya se distrajeron los muchachos, aquí estoy yo, para que sería una oportunidad maravillosa precisamente para que se diera lugar a esa mejora en el ámbito organizacional. ¿A qué va este proceso administrativo vinculado con lo anterior? A mirar el correlato a su vez entre administración, gestión y gerencia y las fases del proceso administrativo. Si dijimos que la administración es la ciencia que se ocupa de ese futuro deseable en las organizaciones, ¿en dónde se revisa ese futuro? ¿En planeación, organización, dirección o control? Planeación. Pensaba que eso iba a ser un coro masivo como estadio. Planeación, ¿sí o no? Entonces hay un correlato estrecho entre planeación y administración, pero hago una salvedad: en administración hay planeación, organización, dirección y control; en gestión hay planeación, organización, dirección y control; en gerencia hay planeación, organización, dirección y control. La cuestión es que la administración sí tiene una relación mucho más estrecha con la planeación, y si la evaluación se ocupa de la coordinación, articulación entre mundo de las ideas y mundo de la acción, se ocupa de la evaluación de la estrategia corporativa, pues la gestión tiene un correlato mucho más estrecho con el control. ¿Estamos de acuerdo todos, cierto? Y finalmente, y no por descarte, la gerencia o lo propiamente gerencial tiene que ver con el manejo de cosas, organización, y con el manejo de personas, dirección. Por lo tanto, contadores públicos amigos, si a ustedes les preguntaran qué es la gerencia, ya aquí tienen la información resumida en la pizarra. Fácil, ustedes dirían: la gerencia es el arte encargado de los elementos deontológicos de la organización. Esto es, de todo aquello que hay que hacer para darle alcance a unos propósitos, por lo que se mueve en el mundo de la acción, e incluye cosas como actividades, tareas, procesos y procedimientos, corresponde a la ejecución, implantación o implementación de la estrategia corporativa, y en consecuencia se vincula con la organización y dirección como fases del proceso administrativo, entendidos como organización, asignación de recursos e ingeniería y arquitectura organizacional, y dirección como el manejo de iniciativas individuales y colectivas para que, haciendo uso de los recursos en el contexto de una estructura organizacional, alcance unos propósitos. Ya está. Fácil, ¿sí o no? Esa es la gerencia. La gerencia no es otra cosa que un arte, donde se tiene que dar lugares a la ejecución, al mundo de la acción en el ámbito organizacional, al hacer en el ámbito de la empresa, a la ejecución de la estrategia corporativa. Y entonces, fíjense que con base en lo que les voy diciendo, ahora podemos entender los roles gerenciales. En estas diapositivas que se las dejo, que se las comparto, pero más que las diapositivas me gusta más es el tablero. Miren ustedes que ya se sintetiza, entre muchas otras propuestas,
¿qué le correspondería a un contador público asumiendo ese rol gerencial para apoyar el desarrollo de unas empresas en un contexto globalizado? Uno, a nivel interpersonal, pues tienen que asumir un liderazgo en el ámbito organizacional, ya no estar allá en el rincón, donde nadie los conoce, donde limítate a hacer registros, no, sino donde están cobrando un papel protagónico en el nivel de toma de decisiones organizacional. Deben ser enlace interno en la organización y entre las diferentes áreas y procesos de la organización, porque es a través de ustedes y no de otra manera como se garantiza el flujo de una información de naturaleza contable y financiera que es determinante en la sostenibilidad de las empresas. A nivel informativo, ustedes como contadores públicos son, decía Mintzberg, monitores, difusores y portavoces. Monitores, es decir, se constituyen en centro neurálgico de la información dentro de la organización. Ustedes la direccionan y la recogen de diferentes áreas y procesos de la organización, por eso está combinada con la de difusor, las transmiten a las diferentes áreas y niveles de decisión de la organización, no solo de lo contable y financiero, sino de calidad, gestión humana, de mercadeo o con el área comercial, sino que también son portavoces, transmiten información fuera de la organización, a entes reguladores, a entes de naturaleza tributaria, a diferentes organismos e instancias gubernamentales y no gubernamentales, a diferentes grupos de interés de la organización. Y viene el tercer grupo de roles que les corresponden a ustedes en ese perfil gerencial, que es el de los decisorios. Deben ser emprendedores dentro de la organización o probablemente fuera del ámbito organizacional desde su propio despacho en términos de consultoría o asesoría a diferentes empresas en distintas actividades propiamente del área. Deben ser manejadores de problemas, solucionadores de problemas y no solo los de tipo financiero. ¿De qué otra manera, si no con apoyo en ustedes, se toman decisiones sobre la minimización de costos en el área de producción? El gerente de producción se plantea que van a asumir la estrategia de liderazgo de costos, por lo tanto tienen que orientarse a unos costos más bajos como para llegar al mercado con un precio más bajo que el de los competidores. Ya le dicen, tiene que reducir costos. Queda, ¿yo cómo lo hago? ¿Quién es mejor que ustedes para hacer un análisis exhaustivo de costos y poder verificar qué es susceptible de ser redefinido y qué no puede ser tocado? Entonces deben ser asignadores de recursos y por supuesto negociadores en el ámbito organizacional. Miren que con esto se resumiría todos los roles que el contador público está llamado a asumir para de manera efectiva apoyar ese desarrollo organizacional. Pasemos por favor y les comparto brevemente otras cosas. Vean, ahí está el pobre contador público. El dibujo no es mío, hasta allá no llego. Este es de un cómic de Harvard Business Review, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Y vean lo que dice el muñequito abajo, ¿no? Si tienes todos los datos, ¿cuál es el cuello de botella? Le dice el jefe. Está empapelado hasta el cuello. No hay espacio para un dato más. Y sin embargo, todos en el ámbito organizacional dependemos de ustedes. Dependemos de quienes tienen la información cierta sobre el estado actual de la organización. La cuestión es que ustedes, como nadie, les reitero, manejan la información contable y financiera como para apoyar de manera efectiva esa toma de decisiones. Pasémosla, por favor. Y vean esto, si uno quisiera todavía ampliar más las cosas, ¿qué papeles están ustedes llamados a desempeñar hoy por hoy como contadores en apoyo a ese desarrollo empresarial? Líderes, directores, conciliadores, visionarios, formadores, facilitadores, informadores, implementadores, uno más haciendo en el ámbito organizacional. Me voy a referir brevemente a alguno de estos aspectos. Cuando dice informadores, ¿cuánta información en el ámbito organizacional no se maneja como si fuese expedientes X-Files, como si fueran archivos alienígenas, ¿no? Esto es de circulación restringida. Te recomiendo ese informe. Nadie más lo conoce, solo lo puedes revisar tú. No, la información efectivamente debe estar al alcance de todos para que todos podamos ser uno más haciendo en el ámbito organizacional. Vean el último, debe ser implementador. Con un modelo como este uno se quita la idea del gerente como el cargo. La gerencia tiene que ver con la ejecución, tiene que ver con el hacer,
en el ámbito organizacional. Aquí la gerencia no es un cargo, aquí la gerencia es un nivel de ejecución en el ámbito organizacional. En la gerencia japonesa hay una expresión muy explícita, dice todos somos gerentes, no todo el mundo le pagan como gerente, ¿no? Pero dicen todos somos gerentes, y esa expresión lo que quiere decir es todos estamos llamados a hacer en el ámbito organizacional. Vean qué niveles de formación se requieren ustedes, profesional, por supuesto a nivel posgrado. Ya la formación en estos tiempos y más en la generación de ustedes no se puede quedar simplemente con la formación profesional, y digo simplemente aunque se trata de un logro maravilloso, ya tiene que llegar seguramente la formación no solo de nivel de maestría, doctorado, sino también de postdoctorado, formación gerencial, para que efectivamente vayan tomando cada vez más parte en ese nivel decisorio a nivel organizacional, en el manejo mismo de la organización, formación multi e intercultural, formación humanística, quiero destacarla, en todas las áreas del conocimiento. El planeta Tierra, si vinieran los extraterrestres, este sería su diagnóstico. El planeta Tierra necesita no solo profesionales que sepan más, sino que cada vez requerimos de mejores seres humanos. ¿De qué sirve una persona con todos los pergaminos, 80 carreras, 30 maestrías, 20 doctorados y 10 postdoctorados, si tiene oportunidades de mejora como ser humano? Si digo patán, ¿se entiende la palabra acá? ¿No es muy fuerte acá? Es patán. Este es un patán, hombre o mujer, y de eso lo reconocemos en todas las organizaciones, menos en las peruanas, no los hay, pero uno lo ve en todo lado, no falta el patán. Y miren a esta otra persona que puede tener una formación mucho más modesta, a veces ni siquiera ni la tiene, pero es un excelente ser humano, es de esas personas con las que uno quiere volverse a encontrar, que uno no desea evitar, todo lo contrario, ojalá hoy me encuentre con esta persona, porque cada vez que me encuentro con esa persona, siento una experiencia de vida maravillosa, aprendo de ese ser humano, me motivo al hablar con esa persona, y no es que esté enamorado de esa persona, ¿sí o no? Pero efectivamente experimenta ello. Pues a esta persona, y permítanme decirlo escuetamente, la ignorancia se le quita estudiando, en cambio al patán, eso no se le quita ni reencarnando, si eso existiera. ¿Ven? Por eso es que yo prefiero 100.000 veces a esta persona, al que tenga oportunidades de mejora en la formación, porque eso se soluciona. Habilidades que deben tener ustedes, capacidad de gestión, pero ya saben que aquí gestión no es trámite, porque es que yo he escuchado en toda Latinoamérica expresiones como estamos adelantando las gestiones pertinentes. ¿Sí la han escuchado, cierto? O a veces como una frase para impulsar, gestione, busque los recursos, upa pues, hágale, muévase. No, gestión, miren que es una técnica que debe articular y coordinar el mundo de las ideas con el mundo de la acción. Está llamada a evaluar la estrategia corporativa. Entonces esa capacidad de gestión se refiere a la articulación del mundo de las ideas con el mundo de la acción. A ustedes, como ninguna otra generación, les corresponde un trabajo en red. Vean que ya quienes estamos en esta generación, hay un trabajo interdisciplinario, un trabajo a través de diferentes universidades de distintos países, distintos centros de investigación, se van constituyendo organismos colaboradores, equipos de trabajo, pero el trabajo en red demanda todavía una articulación mucho mayor, permanente, y ustedes con apoyo en las tecnologías lo logran con más facilidad. El contador público moderno debe tener habilidades para manejar los conflictos y la negociación, y sí que se derivan conflictos en el manejo de la información contable y financiera en las empresas, ¿no? Debe ser un motivador, debe tener flexibilidad para poder acompañar y apoyar ese proceso de toma de decisiones organizacionales. Deben asumir unos desafíos que son claves. Uno, la ética. Y en eso sí que el mundo nos está dando lecciones, ¿no? De casos cada vez más escandalosos. Enron, el clásico. El más reciente, ¿cuál? Toshiba. Y vean, como un denominador de todos, ratas por todos lados. ¿Ah? Gente manipulando la información.
informando equivocadamente a los distintos grupos de interés. Volkswagen, ¿qué acaba de hacer? Vean, y efectivamente de lo que estamos hablando es de una nueva clase humana, de profesionales efectivamente orientados al capital humano, a la consolidación de ese capital humano como un intangible de la organización, y orientados a la competitividad. Otra palabrita tremendamente trillada. ¿Cuánto tiempo tengo? Martín, ¿cómo voy? ¿Bien? ¿Puedo seguir otro ratico? Ven, gracias. Pero es que una emoción. Entonces, vean, póngale cuidado, es que este paréntesis es importante sobre competitividad. Todos oímos hablar de competitividad. Si yo digo Michael Porter, ¿le suena a todos, cierto? ¿No? No. Michael Porter es profesor de la Universidad de Harvard desde los 23 años, está en 60 y tantos años, cabeza visible de la metodología ranking de competitividad global del Foro Económico Mundial, World Economic Forum. Él definió la metodología con un equipo de trabajo de ese ranking de competitividad de países. La competitividad no es la simple competencia entre un número plural de organizaciones, es efectivamente la confrontación de organizaciones a partir de lo que Porter llama ventajas competitivas. Y entonces le preguntan a Porter qué es una ventaja competitiva. Vean esto para que lo recuerden los próximos 80 años. Porter dice, ventaja competitiva es todo aquello que es difícilmente imitable o copiable por nuestros competidores en el corto plazo. Es todo aquello que es difícilmente imitable o copiable por nuestros competidores en el corto plazo. En consecuencia, las ventajas competitivas duran un momento, ¿sí o no? Son temporales. Lo que hoy es una ventaja competitiva para nosotros, mañana probablemente no lo sea, porque un competidor hoy por hoy fácilmente lo copia, lo imita, lo iguala o hasta lo mejora. ¿Se han dado cuenta que una empresa hace A, más se demora en hacer A, que ya el competidor está haciendo B y le salió mejor que a la primera? La cuestión es que, amparados en esas ventajas competitivas, lo que tenemos que movernos es en un contexto que los economistas llamaríamos, vean los 3 escenarios que les voy a dibujar. Escenario 1, díganme todos, donde la oferta es mucho menor que la demanda, oferta mucho menor que la demanda. Escenario 1, ¿qué podemos hacer ahí? Imponer el producto en el mercado porque hay una demanda insatisfecha, ¿sí o no? Y entonces el paradigma empresarial, ¿en qué está centrado? En producir más, porque eso es igual a vender más, y eso en consecuencia va a ser igual a obtener mayores beneficios, ¿sí o no? Pues ese paradigma es el de la productividad. Si la oferta es mucho menor que la demanda, tiene sentido que nos centremos en la productividad. Malas noticias, a ustedes no les corresponde esa realidad organizacional. A quienes tenemos algunos años, a pesar de que se evidencia que soy tremendamente joven, pero alcanzamos a vivir en contextos de productividad, donde esa era la meta de uno gerencialmente hablando. Segundo contexto, donde hay un relativo equilibrio entre la oferta y la demanda. Pues en la medida en que hay una demanda insatisfecha, comienzan a incursionar nuevos competidores y los competidores existentes en el mercado, orientados por la productividad, comienzan a aumentar sus niveles de producción, llegando en las condiciones de mercado a un relativo equilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Será que con productividad basta para permanecer en ese mercado? Por supuesto que no. Ahí es cuando empezamos a ver ese paradigma hacia la calidad. Y aquí hay algo fuerte. La calidad no es producto del convencimiento corporativo, que de la noche a la mañana se despertó diciendo, amo a mi cliente. Estoy comprometido con la calidad, con su satisfacción total. No, lo que vio fue una cantidad de competidores donde hay un equilibrio en el mercado y la única manera para asegurarse de permanecer en el mercado es hacerlo diferencialmente mejor que sus competidores. La cuestión es que el que les va a tocar a ustedes, el contexto donde más se van a mover, uno donde la oferta es mucho mayor que la demanda, y pongo entre paréntesis, en el corto plazo. Si la oferta es mucho mayor que la demanda, lo que significa escuetamente es que uno o varios sobramos en el mercado. Y se los pongo incluso a nivel profesional, felicitándolos nuevamente porque están estudiando contaduría pública, pero malas noticias. Los contadores públicos, ¿será que faltan en el mercado? Sobran en el mercado.
los economistas sobran en el mercado, los ingenieros sobran en el mercado, los médicos sobran, me lo sé como con 100 profesiones distintas. La cuestión es que no estamos en un contexto donde somos los únicos. Somos muchos, somos cada vez más en el mercado, porque la oferta es mucho mayor que la demanda en el corto plazo. Sorpréndanse, si uno hiciera un estudio de mercado profesional acá en la región, ¿cuántos contadores públicos hay y a qué se están dedicando los contadores públicos? En el caso colombiano uno ya los ve dedicándose a muchísimas cosas distintas de la contaduría pública, donde clasifica desde manejar taxi para arriba. Sí, la cuestión es que ha marcado la diferencia en dónde se están perfilando esa nueva generación de contadores públicos con una vocación gerencial, con una orientación, como lo plantea este seminario internacional, para apoyar efectivamente el desarrollo empresarial en ese mundo globalizado. Pues los está orientando a este contexto de negocios, donde la oferta es mucho mayor que la demanda en el corto plazo, y se dice en el corto plazo porque eso no lo aguanta indefinidamente el mercado, sino que terminan saliendo los que tienen que salir en el mercado, se garantiza nuevamente el equilibrio, y donde por supuesto no basta con productividad, no basta con calidad, y con lo que se tiene que terminar trabajando es amparado en el modelo de competitividad. Y ahí en competitividad sí que hay varios discursos. Esto es tremendamente amplio, les cuento. Cuando yo era solamente ingeniero y economista era feliz, porque la cuestión me parecía la administración una cosa suave, light, ¿no? Como carreta, decimos en Colombia, de discurso, pero se va metiendo uno y se va dando cuenta que tiene tanto para analizar, tanto para revisar, y en ese manejo, fíjense que para poder hablar de competitividad no basta con la calidad, no basta con el análisis en un contexto global, sino que cada vez más se habla de innovación. Y ya no es la simple I+D, innovación en términos de investigación y desarrollo, sino innovación entendida, vean de la manera como lo voy a expresar, ideas por valor igual resultados. Si no crea valor para alguien, la presunta innovación es simple invención. Y si no logra efectivamente representarse, convertirse en resultados tangibles para la organización, eso tampoco es innovación. Por eso la expresión que a nivel mundial se está reconociendo cada vez más para la innovación es ideas. Maravilloso. Ideas por valor igual resultados. Por eso, al lado de esto que claramente va quedando en el tablero como síntesis de nuestra intervención, vean que junto a la productividad, pues claro, estábamos hablando de una orientación en el manejo de las empresas centrada en los objetivos. Si hablamos de calidad, nos centramos fundamentalmente en los procesos, y a lo que todos ustedes cada vez más está llamado cuando hablamos de competitividad es orientarse explícitamente a resultados. ¿De qué le serviría al presidente de una compañía, al gerente de una empresa, informándole a su junta directiva las actividades de la empresa durante el año anterior? Llegamos a diciembre, empieza a reunir a la junta directiva y les dice: logramos levantar y caracterizar todos los procesos de la organización, certificamos algunos procesos y productos bajo la ISO 9000, es más, obtuvimos certificación en materia ambiental con ISO 14000, comenzamos a trabajar OSHAs. El de gestión humana dice: logramos reemplazar el sistema tradicional de evaluación o heteroevaluación del desempeño de los trabajadores por un sistema de evaluación de 360 grados. El del área comercial dice que se hicieron unos nuevos diseños para adelantar la investigación de mercados a través de una estrategia que tradicionalmente era tipo push a otra de tipo pull. Cada área del conocimiento maneja su lenguaje, ¿se dan cuenta? Todos los demás, en la junta directiva todo el mundo se hace el que entiende. De pronto algunos dicen algo interesante, pero por dentro han perdido. Llegan ustedes también con lo suyo, claro. Dicen: no, la empresa logró obtener un EBITDA de tantos millones de dólares. La gente queda pensando: EBITDA, me suena. Un EBITDA de tantos millones de dólares, se logró pasar de una situación de endeudamiento, empiezan a mostrar indicadores de liquidez, indicadores de endeudamiento, etc. Pasan así todas las áreas de procesos de la organización. Sigue informando el presidente a la junta directiva y después de media hora de intervención dice: lástima que estamos al borde de la quiebra.
Pero, ¿de qué sirve? Esto tiene que orientar fundamentalmente esa red de resultados. Esa es la razón de ser. Y fuera de eso, amparado en la asociatividad, en un mundo digital. Vean, les voy a hablar como profesor universitario desde hace 22 años. Lo peor que uno puede hacer como profesor es prohibirles a ustedes el uso de teléfonos celulares, tablets. Uno tiene que apoyarse en ellos más bien, para que ustedes desarrollen competencias adicionales, haciendo uso de esas herramientas dentro y fuera del aula, para apoyar su proceso de formación. Lo que nos falta a los profesores es meternos en esa ola digital en la que ustedes se mueven. La cuestión es, ese mundo digital corresponde a un desafío más de su quehacer profesional. ¿Cuántas empresas no hay alrededor del mundo que no tienen un solo punto de venta físico, sino que se mueven únicamente a través del comercio electrónico, solamente a través de procesos de compra a través del mundo digital? Pasemos, por favor. Menos mal que ya quedan solo 35. Vale. Y entonces, no, después de los ratoncitos se acaba esto. Y vean otra de Harvard Business Review. Los dos ratoncitos, ¿ustedes se acuerdan de quién se ha llevado mi queso? Eso viene hasta en versión video y el librito también se lo leyeron, ¿cierto? Bien. Vean lo que le dice un ratoncito al otro. Para mí, esto es más acerca del trabajo bien hecho y menos acerca del queso. La pregunta es, ¿qué es lo importante en ustedes como una nueva generación de profesionales, de contadores públicos? Lo más importante es simplemente hacer bien las cosas, o más bien hacer bien las cosas correctas. Vean la gran diferencia. Uno podría estar haciendo muy bien algo, lástima que eso no era lo que había que hacer. Uno podría estar haciendo muy mal algo, que tampoco es lo que hay que hacer. Es súper grave, ¿sí o no? Pero el punto ideal, la combinación perfecta es estar haciendo lo correcto, pero estar haciéndolo como ninguno. Y eso implica necesariamente llenarse de pasión. Y esa pasión tiene que comenzar con su proceso de formación profesional, con su vocación de servicio a través del mundo de las organizaciones, y con algo que quiero que se lo lleven grabado. No solamente siendo excelentes profesionales, sino de manera fundamental, excelentes seres humanos, lo cual demanda primero un proceso de transformación personal. Todos lo necesitamos para ahí sí pensar en transformar las organizaciones y la sociedad. Muchas gracias a todos por su atención.